Ecuaciones que se llaman métodos contables, ¿ya? El valor contable ajustado, el valor libro, el valor sustancial y el valor neto real, ¿ya? Y además hicimos un ejercicio, así que si no viniste, consíguete la materia, sáquele una fotito, pero la idea es que te pongas al día. Bien, muchachos, atrás les insisto, guarden el celular, pongan atención. Ya, pongan ahí. Vamos a ver un segundo método. Vamos a ver un segundo método de valorización. Voy a avanzar en la valorización que se llama mixta. La voy a explicar en la pizarra. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a ir a un break. Antes del break, minuto antes, voy a repartir todas las pruebas que no hayan retirado ayer. Entonces coloca como título valoración de empresas, por el método mixto. Repito, valoración de empresas por el método mixto. Voy a dictar un parrafito chico y luego les voy a mostrar la ecuación de la valorización de empresa, que esa ecuación tiene varios detalles que hay que trabajar. Cuando se comprendan esos detalles, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Esto mismo que estamos haciendo, ayer vimos los 5 métodos contables, va a ser el primer punto del trabajo. Segundo punto del trabajo, el tema de el método mixto. Y así, ¿ok? Bien, entonces anotemos ahí. Oye, una cosita, estoy haciendo clases desde las 8:30 de la mañana, así que les pido que no me hagan gritar, digamos, hablar tan fuerte a esta hora ya, porque hoy día hago 11 módulos antes, o sea, en el día, así que ya vengo con la voz media desgastada, ¿ya? Así que lo único que le pido es que si está acá, coloque atención y con eso estamos. Nada más. Bien. Anoten ahí. Este segundo método de valorización de empresas se llama mixto por dos razones. Se llama mixto por dos razones. Uno, primera razón, ¿cierto? Uno, porque usa datos del balance y del estado de resultado. Esa es la primera razón, porque tiene dos fuentes de datos, ¿ya? Balance, estado de resultado. La primera razón para nombrarlo mixto. La segunda razón, número 2, es porque parte de una base. La segunda razón es porque parte de una base. A ver, mírenme para acá un poquito. Mira, la idea es la siguiente. Partimos de una. Yo les voy a explicar la ecuación enseguida y todo el tema, ¿ya? Pero la idea central es esta, mira. Parte de una base, ¿ok? Y después, según un cálculo que vamos a hacer, a esta base puede crecer, entonces tu empresa vale más,
o puede decrecer. ¿Se entiende? Entonces, hay una parte que es fija y otra parte que es variable. ¿Ok? Bien, entonces la segunda razón, ¿había dicho algo ahí? Porque esta parte es de una Parte de una base fija. Parte de una base fija. Y se le puede sumar. Y se le puede sumar o restar valor. Se le puede sumar o restar valor dependiendo del desempeño de la empresa, en relación a una inversión alternativa. En relación a una inversión alternativa. ¿Se entiende la idea por qué es mixto? Por esta doble razón, ¿cierto? El origen de los datos y la composición de la ecuación. Una parte fija y otra que es variable. ¿Ok? Bien, anotemos ahí. Esto que voy a decir ahora va a ser verdad siempre en el contexto, obviamente en el contexto de valorización de empresa. ¿Ya? Entonces, anoten ahí. Cada vez que se valora una empresa, y no se impone ninguna restricción, cada vez que se valora una empresa y no se impone ninguna restricción, ¿se entiende ahí, no? Yo te digo una restricción, no corre esto, pero si no decimos nada, por defecto corre esto. Es como la raíz cuadrada. Si no está nada, hay un 2 ahí, ¿cierto? Para que no esté el 2, tú tienes que decir algo. Lo mismo aquí, la misma lógica. Entonces, ¿qué ves? No se impone ninguna responsabilidad. Siempre se valorará usando el supuesto, de continuidad de giro. Se valorará usando el supuesto de continuidad de giro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las empresas, te insisto, si no hay ninguna restricción, no se venden de aquí a 10 años. No, se venden como que funcionaran para siempre, continuidad de giro. ¿Ok? Y eso, matemáticamente hablando, es que usamos una perpetuidad, porque estamos usando el supuesto de continuidad de giro, por lo tanto los flujos siguen y siguen y siguen. Excepto que valoramos una empresa acotada que diga, ya esta empresa va a funcionar 5 años y la valoramos en 5 años, pero es distinto, ya le pusimos una restricción. Si no hay ninguna de esas restricciones, continuidad de giro para siempre. Y en matemática financiera para siempre quiere decir una perpetuidad. ¿Vamos? Bien, y abajito de eso anotamos. Para entender todos los detalles,
de la ecuación para entender todos los detalles de la ecuación de la valorización mixta, y aquí te voy a poner la ecuación en la pizarra, entonces tú la escribes y después vamos a ver algunos detalles, porque sin esos detalles tú no se entiende la ecuación, no se entiende en profundidad lo que quiere decir la ecuación. Entonces la ecuación es esta, mira. Primero la voy a colocar acá y luego la voy a ir explicando paso a paso, así. Valorización mixta de una empresa. ¿Ok? Valorización mixta de una empresa. Entonces la ecuación es así, mira. A más AN por A menos B por I. Esta es la ecuación que tiene varios detalles y que vamos a ver hoy día, y después que se comprenda vamos a hacer un ejemplo. Pero primero la ecuación, y de ahí vamos con lo que tienes que saber para entender en profundidad la ecuación. Copia la ecuación. Aquí me equivoqué en un asuntito, lo corrijo. Ahí sí. ¿Sí? Es A mayúscula más AN por B menos A por I. Bien, voy a explicar unos detalles y cuando se entiendan esos detalles ustedes van a ver que van a poder comprender la ecuación en profundidad, ¿ya? Pero esa es la ecuación que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que tienes que colocar ahí es, te insisto, estos son los detalles, estos son las herramientas para entender bien la ecuación, que son las siguientes. Después, abajito de eso, anoten. Abajito de la ecuación, anoten. Lo que necesitamos comprender en detalle, son los siguientes puntos. ¿Se entiende, no? Necesitamos comprender en detalle estos puntos para que la ecuación tenga mucho sentido y ustedes ya van a ver en unos cuantos minutos más que esta ecuación ya les va a empezar a decir varias cosas porque la están comprendiendo. Ya. Y los detalles que vamos a estudiar son estos. Mira acá. Uno, el KO lo vamos a usar. El costo promedio ponderado de capital lo vamos a usar. Ahí no se ve directamente, ¿eh? Pero ya te vas a dar cuenta en unos minutos. Entonces, ¿costo promedio? Sí, costo promedio ponderado de capital. El KO, ¿cierto? Es la tasa del WOC. Entonces, necesitamos el KO. Dos, necesitamos el concepto de NOPAT. Le insisto, vayan siguiéndome porque es todo un desarrollo para poder comprender la ecuación. Necesitamos el concepto del KO, o sea, la tasa del WOC. Después necesitamos el concepto de NOPAT, que como les dije en las primeras clases, esto significa Net Operating Profit After Taxes. O sea, en castellano significa ganancia neta operativa luego de impuestos.
Eso es net operating, ganancia neta. Net operating profit after taxes. Ganancia neta luego de pagar los impuestos. ¿Estamos ahí? Sí, profe. 3. Necesitamos también el concepto de perpetuidad. ¿Por qué necesitamos el concepto de perpetuidad? Se lo acabo de decir hace un minuto. Porque estamos vendiendo, para vender hay que valorar, ¿cierto?, la empresa con continuidad de giro. Entonces tú no puedes decir, llega hasta ahí. No, sigue el asuntito. Entonces, necesitamos la perpetuidad. ¿Para qué? Para aplicar el supuesto, así se vende la empresa con continuidad de giro, para aplicar el supuesto de continuidad de giro. ¿Ok? Y tenemos que entender dos puntos más. Uno, que es la inversión alternativa. La inversión alternativa, o también llamado costo de oportunidad, y finalmente el nivel de eficiencia. Con eso, entendiendo esos 5 puntos, ¿cierto? Lo que puse ahí, el WOC, la tasa del KO, el concepto de NOPAT, el concepto de perpetuidad, porque vamos a usar el supuesto de continuidad de giro, el concepto de inversión alternativa y finalmente el nivel de eficiencia, uno puede captar la esencia, el núcleo de esa ecuación. ¿Estamos? Entonces, antes de mostrarte la ecuación, porque lo otro es reemplazar nomás, pero la idea es que lo entiendas profundamente, vamos a decir algunas cositas de cada uno de esos 5 puntos, porque lo vamos a ocupar. ¿Ok? Bien. Por lo tanto, pongan ahí, vamos a ir colocando como títulos cada uno de estos 5 y voy a hacer un pequeño desarrollo porque necesito explicar algunas cosas respecto a los 5. Bien. Ya, ¿estamos listos? Ya. Anotemos ahí el primer subtítulo. Oye, ¿ustedes ven con la luz así o no? ¿Más o menos nomás? Lo que pasa es que la luz blanca me mata. Me mata esta luz. ¿Y era necesario? Por eso les pregunto. Vaya, nomás, ahí, deja ahí. Porque esta luz blanca voy así. Ya, entonces, pongan ahí, uno pongan lo que está ahí, el KO, la tasa del WOC, ¿ya? Pone eso de ahí.
Para la gente que llegó atrasada, les cito, estamos estudiando el método de valorización mixta de empresas. Ayer estudiamos el de contable, hoy día la valorización mixta de empresas. Pero para entender esa ecuación que aparentemente es sencilla, pero no es nada sencilla, ustedes ya se van a dar cuenta, primero hay que tener claridad en estos 5 puntos. Y eso es lo que estoy tratando de transmitirles. Esos 5 puntos en profundidad. Y una vez que se entienda, van a ver todo lo que puede decir. Incluso hay un gráfico que se los voy a hacer con respecto a esa ecuación. ¿Ya? Por lo tanto, 1.1, colocamos ahí KO walk. Vamos a ir describiendo lo que necesito para la ecuación de cada uno de esos puntos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. 1 KO walk. Entonces anotemos. Como sabemos, y si no lo saben, lo aprenden ahora mismo, la tasa WOC se calcula, como sabemos, la tasa WOC se calcula así. KO es igual al KD por 1 menos T por D partido por B más KE por E partido por B. Así calculamos la tasa KO. ¿Mire eso después de lo que dijo? Sí. Como sabemos, la tasa KO, esta es la fórmula de cálculo del KO, que la vimos al comienzo del curso, si ustedes recordarán. Y también se supone que la han visto en cursos anteriores. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Sí, sí, profe. Pero mira, aquí hay una cosa especial. Este B, ¿a qué es igual el B? Esto yo se los dije cuando estábamos viendo este tema. Les dije que habían 3 ecuaciones para encontrar ese B. Y esas 3 ecuaciones son estas. B es igual al capital de trabajo más los activos no corrientes. B es igual al pasivo no corriente más el patrimonio. Y B es igual al activo total menos el pasivo corriente. Tienes 3 formas de encontrar ese B. Ese B se llama capital. ¿Te acuerdas que te insistí varias veces? Esto viene de capital. Ese es el capital. El capital es eso. Son los activos permanentes y por lo tanto hay 3 formas de calcularlo. Se calcula como el capital de trabajo más el activo no corriente, estoy hablando en una empresa. Se calcula como el pasivo no corriente más el patrimonio o equity. Y se calcula como el activo total menos el pasivo corriente. Esas 3 formas de calcular B, el capital, te tienen que dar lo mismo. El KD, ¿qué es lo que es el KD? ¿Qué es lo que es el KD? Capital. ¿Qué es lo que es el KD? Es una tasa de colocación. O sea, es la tasa que el banco le presta dinero a la empresa. ¿Te presta el 3%? Colocas el 3%. ¿Se entiende la idea, no? ¿Qué es lo que es el CAE? Es la tasa que los inversionistas, o sea, los dueños del equity, del patrimonio, prestan dinero. Ya dije que T grande es 27% en el caso chileno y T chiquitito es 0,27 porque está en tasa. ¿Se acuerdan de eso, no? Díganme que sí. ¿Verdad de eso? La tasa Tasa que los Tasa que los inversionistas prestan dinero. ¿Los inversionistas te van a prestar dinero gratis?
No, te van a cobrar una tasa mínima. Esa tasa mínima se llama KE y esa E viene justamente por equity, o sea, por el patrimonio. ¿Estamos ahí o no? Entonces, lo primero que tienen que saber es calcular bien el KO. Lo primero. ¿Ya? ¿Estamos aquí con esto? Ya. Y anoten ahí, anoten. Voy a hacer un ejemplo a ver si lo saben hacer. Pero anoten primero lo siguiente. El multiplicador A par AN, ahora lo estoy relacionando con la ecuación. El multiplicador AN es el inverso de KO. Repito. El multiplicador aquí, ese AN, es el inverso de KO. O sea, eso quiere decir que AN, este multiplicador que está acá, es igual a 1 partido por KO. El inverso. Pero antes de eso tienes que saber calcular KO. ¿Es el inverso de KO? Es el inverso de KO. O sea, el inverso de la tasa del WOC. Y ya van a comprender en unos minutos más por qué es el inverso. ¿Ya? Pero voy por parte, le insisto. Voy a trabajar con estos 5 puntos y cuando ya los comprendan, van a comprender bien la ecuación. Ustedes se dan cuenta, mira, este KO, este A sub n, que parece así, cualquier cosita nomás. Fíjate lo que implica. Lo que implica es saber calcular el KO, hacer el inverso, hacer todo esto, ¿lo ves? ¿Estamos con el primer punto? Entonces, el primer punto es el KO, ¿cierto? Que tú tienes que saber dos cosas. ¿Cómo se calcula? Y para eso tienes que saber que el KD es la tasa de colocación que prestan los bancos a las empresas. La tasa KE es la tasa que prestan los inversionistas. D es... ¿Qué es lo que es D? ¿Ustedes no vieron esto en cursos Sí, anteriores? profe, pero mire, esta es la fórmula que nos enseñaron a nosotros. Es diferente. Sí, pero esta fórmula... Ya. Trabajen con esta fórmula, está en todos los libros de finanza corporativa. ¿Ya? Esta de acá no es cualquier deuda, es el pasivo no corriente. Entonces, la D de ahí es el pasivo no corriente. Le repito, en el paper del modelo WOC sale esta fórmula. Después pueden haber simplificaciones, etc. Pero esta es la fórmula que está en todos los libros serios de finanzas. Entonces, le repito, el KO es igual al KD. ¿Qué es lo que es KD? Una tasa de colocación. Acuérdate que hay tasas de captación y de colocación. La tasa de captación es capta ahorro, en cambio la de colocación pone préstamo en el mercado. ¿Qué es lo que es el D? El pasivo no corriente. ¿Qué es lo que es el E? El equity o patrimonio. ¿Y qué es lo que es el B? Yo lo expliqué, ¿se acuerdan? Incluso hicimos hasta un ejercicio. ¿Qué es lo que es el B? Es el capital. ¿Y el capital qué es lo que son? Los activos permanentes. ¿Te acuerdas? Los activos permanentes. Y se calculan de estas tres formas. ¿Estamos ahí? Y 1 menos T significa, 1 después de, significa sacarle los impuestos. Entonces, ¿qué tienen que saber hasta el momento? Tienen que saber calcular el KO, punto 1, y punto 2, tienen que saber que ese KO es igual al inverso del AN. O sea que el AN es 1 partido por KO. Es decir, que por ejemplo,
el KO te sale el 11%, o sea, 0,11. Y por lo tanto, el AN va a ser 1 partido por 0,11. ¿Cuánto es 1 partido por 0,11? 9,090. Entonces, mira, poner, ¿me siguen ahí todos, todas, cierto? Poner 9,090 es lo mismo que poner el inverso del KO. O sea, si este multiplicador de acá es 9,090, es lo mismo que 1 partido por el 11%. ¿Estamos hasta ahí? Primer punto que tienen que conocer bien cómo calcular el KO y asociarlo con la ecuación sabiendo que el AN es el inverso del KO. ¿Estamos ahí? Para probarlo, para probar que se entendió, les voy a dictar un ejemplo y ustedes lo van a tener que calcular. 3 minutitos porque no da para más. ¿Ya? No da para más si es multiplicar, sumar, tomar unas cositas y listo. Bien, entonces anotemos ahí. Anotemos. ¿Estamos listos todas para anotar el ejemplo? La idea sería que todos me dieran el resultado correcto, ¿cierto? Bien, anotemos ahí. El capital de una empresa, es de 960 millones. El capital de una empresa. Creo que al principio yo les dije que capital en castellano es una palabra ambigua. No sé si recuerdan. Porque, ¿qué es lo que es tener capital? Tener plata, tener maquinaria, ¿cierto? Pero en inglés es una palabra que no tiene ninguna ambigüedad y siempre significa activos permanentes. ¿Y cómo se calculan los activos permanentes? De esas 3 formas que están ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, quedé ahí. El capital de una empresa es de 960 millones. El capital de una empresa es de, anótenlo porque yo les voy a preguntar después a todos que me digan su resultado. El capital de una empresa es de 960 millones. Coma. El equity, ¿sabes escribir equity? Así, ¿cierto? Equity. Aquí en Chile y en otra partecita se conoce como un patrimonio. Pero en Estados Unidos, en toda Europa, en toda Asia, equity, aportes patrimoniales. ¿Ok? Entonces, el equity es de 470 millones. El equity es de 470 millones. Bien, la tasa de impuestos es del 21%. La tasa de impuestos es del 21%. ¿Ya? Punto seguido. Los bancos prestan al 9%. Los bancos prestan al 9%. Y los inversionistas exigen una tasa mínima de rentabilidad del 12%.
¿Estamos ahí? La pregunta es, la tienes que pensar ahí un segundito, hacer unos cálculos y después me dicen la respuesta correcta. La pregunta es, ¿cuál es el factor AN? ¿Cuál es el factor AN aquí de la ecuación, este multiplicador? ¿Cuál es el factor AN? Ya. El inverso del En cabo. unos minutitos, díganme la respuesta. Y ahora se va justo. Díganme la respuesta en unos minutitos. ¿Cuánto es AN? Vamos, no se distraigan todos haciendo el ejemplo. ¿Cuánto es AN? ¿Cuánto es el nivel de impuestos? 21% creo que dije. Entonces la T chiquitita es 0,21. La idea sería que todos dieran una respuesta. ¿Cuál es la D? O sea, el pasivo no corriente. Tienen que sacarlo por diferencia. Porque B es, mira la segunda ecuación. B, tu capital, es la suma del pasivo no corriente más el patrimonio. Entonces, como tienes el capital y como tienes el patrimonio, tienes que sacar el pasivo no corriente, que es la resta. El equity era 460, 460. No me acuerdo cuánto fue el equity. El equity. 470. 470. Michael, ¿terminaste?
En ti confiamos, Michael. Había que restar el pasivo no corriente con el patrimonio, profe, para sacar el pasivo. ¿Cuánto? ¿Se restaba el pasivo no corriente con el patrimonio? ¿Eso dijo? No. Yo te dije el capital. Sí. Réstale el patrimonio y va a salir el pasivo no corriente. Ah, ya. Ah, sí, 490. Oye, le insisto, esto es lo mínimo que tienen que hacer. ¿Ya? Esto viene de cursos anteriores, lo mínimo. Profe, para sacar el pasivo no corriente, ¿qué es lo que resta? ¿No es 60 con los 450? Bien, por mientras ustedes terminan ahí, Brandon, Marcos, Bisnia, Estefanía, María Belén, Rosbelis, Fabián Bravo, Cristóbal, Martín, Marco Catalán, no, Nicolás, Jessica, Isidora Delgado, Roxana, Fabián Faúndez, no, Denis González, Nicole, no, Patricio, Iván, Benjamín Mallea, Daniel Mejías, Daniel Mejía, ¿sí? Jonathan Méndez, Benjamín Muñoz, Michael, Jared Ordóñez, no, Olivia, Ignacia Quesada, no, Alejandro, Martín Romo, no, Sebastián Sierra, Ivonne Silva, Ailín Soto, Joana Tejada, Joana no, Natalia Torres, Sebastián Urrutia, Marisela Vélez, María José Zurita. ¿Terminaron? Sí. Ya, ¿cuánto es el factor AN? ¿Cuánto es el
Esa era la pregunta, ¿no? Dale, profe. La pregunta es ¿cuánto es el factor AN? 10,52. Ya, ¿necesitan que lo haga? Sí. Para no confundirnos. Ya, pero digamos, pongan atención, se supone que ya debería entenderse, así que miren para acá. Bien, señorita, caballeros, si tuvieran, pero tienen que dejar, si tuvieran alguna duda con eso, que no deberían tener, porque ese KO lo vamos a ocupar siempre, porque necesitamos una tasa de descuento para valorizar la empresa, y siempre va a ser el KO. Así que no deberían tener duda con eso. Pero como ya es el primero, lo voy a calcular. Así, mira. Pero me tienes que colocar atención. KO. ¿Cuál es la tasa de colocación del banco? 9%. Después colocamos 1 menos 0,21, creo que dije el impuesto. Después colocamos, ¿cuánto es el B, el capital? 960 millones, pero como ven una división se van a ir todos los ceros. Y también te dije el equity, ¿cierto? Por lo tanto, 960 menos 470 creo que es. 490 acá. Y ahora viene más. ¿Cuánto te exige el patrimonio? 12%. Y acá serían los 4, me dijiste 470 partido por 960. Eso era todo. Eso era todo. Reemplazar en la ecuación. Y ahora tú resta, multiplica, divide. Después esto lo multiplica, divide. ¿Y cuánto te sale tu KO? Cagó 0,095. El cagó 0,095. 0,095, que es lo mismo que decir 9,5%, ¿cierto? Ya. A ver, miren, ahora sí, seriamente, miren, porque no pueden equivocarse en esto, porque toda evaluación de proyectos necesita, toda evaluación de empresas necesita una tasa de descuento, todas. ¿Hay alguna persona que tenga duda en calcular el KO? ¿Alguna persona? Ya. Y ahora respondemos la pregunta sobre AN. Y la pregunta es 1 partido por 0,95. Porque el inverso, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto es el AN? 10,52. 10, ¿Cómo usted quiera? 52. 52. ¿Se entendió el primer punto? Sí. Calcular el KO, que es el inverso de la N. ¿Estamos? Ya, termine de copiarlo un minuto y pongan como segundo subtítulo esto de acá, no path. Y te lo voy a explicar qué es lo que es, pero en castellano es ganancia neta operativa luego de pagar los impuestos. Estaríamos con el primer punto. ¿Cuál es tu nombre? Tú llegaste atrasada, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Joana Tejada. Joana Tejada. Es para ponerte en la lista, Joana. Sí. Bien, anoten ahí entonces como segundo título No Path. De nuevo, un pequeño trocito, ¿cierto? Y ahí les muestro cómo se calcula y qué significa, ¿ya? Anotemos ahí. El No Path
ahí está cómo se escribe. Anoten ahí. El Notepad es el dinero que queda. El Notepad, eso que está ahí, es el dinero que queda que es igual, repito, el Notepad es un dinero que es igual a la utilidad operacional o byte, que es lo mismo. Repito, pero ya en la última, el Notepad es el dinero que queda en la utilidad operacional, también conocida como byte, pero luego de pagar impuestos. Pero luego de pagar impuestos. Y a ese Notepad, se le restan las inversiones futuras. Y a ese Notepad se le restan las inversiones futuras de capital. ¿Ya? Mira para acá. Inversiones futuras De capital. Ya. Mira para acá. Éxito, pongan atención, miren, fíjate. A ver, tenemos un estado de resultado, fíjate acá, tenemos un estado de resultado que parte con un ingreso por venta, luego tiene un costo por venta, luego tiene una ganancia bruta y luego tiene otros costos. Por ejemplo, el GAP, gasto de administración y venta. Por ejemplo, costos logísticos o de distribución. Y dependiendo de la naturaleza de la empresa tiene más o menos costo. ¿Estamos ahí? Y con eso llegamos a la ganancia, o pérdida también si es negativa, la ganancia operacional. Entonces aquí quiero que comprendas un concepto muy importante que lo vamos a usar después en la unidad 3, ¿ya? Pone atención aquí, un concepto importante en finanzas es lo siguiente, mira, fíjate acá. Por ejemplo, aquí hay 1.000 pesos, 1.000 millones, todos los ceros que tú quieras. Esos 1.000 millones, ¿de dónde nacieron? De vender. Luego un costo de venta, luego salió una ganancia bruta, luego le contaste todos los costos operacionales hasta que llegó a 1.000 pesos. ¿Estamos ahí? Pero le insisto, síganme. Y ahora te pregunto, ¿de quién son esos 1.000 pesos? ¿De quiénes son? ¿Son de la empresa? Pero no todo. ¿Ah? Pero no todo. Ya, y si no es no todo, ¿qué le está restando al libre? Los impuestos. Ya, una cosa que hay que restarle son los impuestos. Pero mira, esto se piensa así. Le insisto, síganme aquí porque les va a ayudar a tener claridad en el futuro. Mira, esos 1.000 pesos, fíjense ahí, esos 1.000 pesos se reparten en 3 partes, ¿ok? Primero, con esos 1.000 pesos, tú tienes que pagarle los intereses al banco. Luego, tienes que pagar tus tax, o sea, tu impuesto. Y luego, tienes que pagar tus dividendos
a los que son dueños del patrimonio. ¿Se entiende la idea o no? La utilidad operacional se divide en tres: los bancos, el gobierno porque te está pagando, porque te está cobrando impuestos, y además el dueño del capital que te va a exigir que le des dividendo. ¿Hasta ahí estamos bien? Bien, entonces fíjate lo que pasa acá. ¿Cuál es el concepto de NOPAT? Fíjate, ganancia neta operativa luego de impuestos. O sea, ¿qué es lo que es el NOPAT? Y aquí te lo escribo, mira. El NOPAT es el BAI. ¿Qué es lo que es el BAI? Beneficio antes de pagar intereses y taxes. O sea, la ganancia operativa. ¿Estamos? Pero esa ganancia operativa, como le acabo de decir, se puede ir a tres fuentes. A los bancos porque le tienes que pagar los intereses. Al gobierno porque le tienes que pagar los impuestos. Y a los accionistas porque le tienes que pagar dividendos. ¿Estamos ahí? Entonces lo que es el concepto del NOPAT es el BAI, o sea, la utilidad operacional, pero multiplicado por 1 menos T. Entonces mira lo que se logra acá. Le insisto, síganme aquí. ¿Qué se logra? Pongamos que los impuestos sean del 20%. Pongamos. Aquí se logra tener 1.000 pesos por 0,8. O sea, 800. ¿Lo ves? ¿Estamos ahí? Entonces, esos 1.000 pesos originales, los 1.000 pesos originales, hay que repartirlos siempre en tres. Gobierno, servicio de impuesto interno que te va a cobrar impuestos, bancos que te van a cobrar intereses y accionistas que te van a cobrar dividendos. ¿Estamos? Cuando tú pagas los impuestos, ya estás pagándole a uno de los tres. Entonces aquí tú pagaste los impuestos y los impuestos acá fueron 200. Entonces ya le pagaste al gobierno. ¿Qué es lo que te queda? Lo que tienes que pagarle a los bancos y lo que tienes que pagarle a los dividendos. ¿Se entiende ahí la idea? Y eso se llama flujo libre de caja, porque tú ya pagaste todos tus costos, incluyendo a los impuestos, y lo único que te falta por pagar es a los bancos y al dueño del patrimonio, que son los accionistas. Eso se llama flujo libre de caja porque se reparte en los dueños de la empresa. ¿Quiénes son los dueños de la empresa? Las dos fuentes de financiamiento, los bancos o el patrimonio. ¿Se entendió la idea? Entonces, ¿a qué se refiere este concepto de NOPAT? Que hay que calcularlo. Se refiere a poder calcular la platita que queda libre, la platita que es después de todos los costos operativos, fijos, GAP, todo, incluso pagando impuestos, te va a quedar una platita. Esa platita se llama NOPAT y se reparte en las dos fuentes de financiamiento. Intereses a los bancos y dividendo a los accionistas. ¿Se entendió? Entonces, cuando hablemos de NOPAT, se calcula así: el BAI por el 1 menos T. Con el BAI tengo la ganancia operativa, con el 1 menos T ya pagué los impuestos y por lo tanto estos 800 que están aquí se reparten entre ¿qué cosa? El pasivo no corriente, que básicamente son bancos, y el equity o patrimonio. ¿Lo ven? Y eso se llama free cash flow, flujos libres de caja. ¿Qué son los free cash flow? Es un dinero que le pertenece a los bancos y le pertenece al patrimonio, porque tú ya has pagado todo, incluyendo los impuestos. ¿Estamos bien ahí o no? Entonces, el NOPAT, ¿cómo se calcula? Se calcula como el BAI
por el 1 menos T, o sea, la utilidad operacional después de haber pagado impuestos. Y acá hay que restarle las inversiones. Pero eso ya no forma parte del NOPAT. El NOPAT es solo eso, pero entiéndeme, mira, si yo me quedo, yo pagué todos mis costos operacionales, pagué el costo de venta, pagué el costo de distribución, el logístico, todos los costos, incluyendo los impuestos. Y si me quiero comprar una nueva máquina, lo saco de aquí, de los 800. Y ahí le resto la inversión. El banco y el patrimonio va a tener menos platita, ¿cierto? Pero es una platita libre, que si el directorio de la empresa dice ya, tenemos que poner otra fábrica, se saca de ahí el dinero, de la platita libre. Por eso se llama free cash flow. ¿Estamos con esa idea o no? Ya, entonces, ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Mira, fíjate acá, mira para acá. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? ¿Tú crees que es para complicarte la vida? No. Es porque SAN es 1 partido por KO. ¿Lo ven que ya la ecuación se va volviendo más complicada? Ese B que está ahí, ese B es el NOPAT, o sea, es el BY por el T, 1 menos T, es la utilidad operacional después de pagar impuestos, y al NOPAT se le restan las inversiones. Si la empresa no tiene inversiones, tú vas a colocar, ¿cierto?, tu NOPAT por 1 menos T. Pero en general la empresa hace inversiones, van creciendo. Entonces fíjate esta ecuación, que aparece tan simple, mira lo que va. El AN es un multiplicador que es el inverso del WOC. El B, que aparece tan simple, es el NOPAT, o sea, es el BY por el 1 menos T. Y si hay inversiones, hay que restarse. Estamos con el punto 2. Terminen de copiar el punto 2. El BY es la utilidad operacional. O sea, tú miras un balance y la utilidad operacional, que es la que viene antes de pagar intereses, ese es tu BY. Inversiones. Utilidad operacional, ¿no es lo mismo que ganancia operativa? Sí, es lo mismo. Sí. En algunos estados resultados dice ganancia operativa o ganancia operacional, es lo mismo. Es la cuenta que está antes de pagar los intereses. Señorita, caballeros, ¿se está entendiendo, no? ¿Está entendiendo? Sí. Ya, vamos a hacer un segundo ejemplo de cálculo de NOPAT, ¿estamos? Para que vamos aplicando esto. Bien. ¿Quieren hacer break? No. No, pero le veo en Salimos serio. ¿Quieren hacer break? Salir antes. ¿O salir un poquito antes? Dígame. ¿Un poquito antes? Sí, tiramos del lado. Para continuar la línea, porque después la corto, tengo que volver, ¿no? Ahora, si alguien necesita ir al baño urgente, ¿cierto? 2 minutos. Lo primero que le digo es... Corra, al baño. Pero la idea sería terminar estos puntos, ¿ya? Bien, hagamos entonces el siguiente ejercicio. Ese ejercicio es para calcular el NOPAT.
¿Ya? Anoten ahí. Anoten ahí. Ya hicimos un ejemplo para calcular el KO, se supone que quedó claro. Y con ese KO ustedes calculan el A sub n, que es inverso. ¿Vamos? Bien, anoten ahí número 2. La idea de hoy día sería terminar esta ecuación, ¿ya? Que como ustedes ven se ve sencillita, pero tiene varios puntos. Bien, entonces anoten. ¿Perdón? Este es un ejemplo de NOPA. Así como hicimos un ejemplo de KO, vamos a hacer un ejemplo de NOPA que también lo hacen rapidito. Anoten ahí. Incluso le pueden poner arriba ejemplo de NOPA. Y anoten. El ingreso por venta, voy a hacer con números sencillos porque la idea es que apliquemos números. El ingreso por venta fue de 80.000. El ingreso por venta fue de 80.000. El costo de la venta fue del 35%. Costo de la venta fue del 35%. Y anoten ahí. Los GAP, costos fijos y costos logísticos llegaron a 20.000. ¿Estamos? Los GAP, los costos logísticos y el costo fijo llegaron a 20.000. Calcule el NOPAT, sabiendo que la tasa de impuestos, calcule el NOPAT sabiendo que la tasa de impuestos llega al 27% y que la empresa invierte 12.000. Y que la empresa invierte 12.000. Los otros 3 puntos son mucho más rápidos. Mucho más rápido los otros 3 puntos, ¿ya? Bien, háganlo ahí rapidito, por mientras voy a repartir la prueba a los que no la sacaron ayer. Fabián Bravo está. Ustedes saben que ponen el ingreso por venta, después le restan el costo de la venta, tienen la ganancia bruta, después restan todo el resto, ¿cierto? Marisela Belis. Daniel Mejía, ¿podría ser? Estefanía Ballestero. Jonathan Méndez. Benjamín Maguea. Por si acaso yo envié una foto con la prueba correcta, para que la puedan comparar. Martín Romo. ¿No? Sebastián Serra. Sebastián Urrutia.
Oye, pero no se distraigan con la prueba, hagan el ejemplo. Patricio Cron. O sea, con. Siempre no sé qué nombre es este, pero el apellido es Ordóñez. Garet, ¿está o no? Nicole González. ¿Está Nicole? Prefiero entregársela cuando llegue. Ivonne Silva. Fabián Bravo, ya dije. Bueno. Ya. Rápidamente hagamos esto porque con esto ya vamos avanzando mucho. Y estos 3 puntos son mucho más rápidos. Vamos, Michael. Vamos haciendo el ejercicio. Ya, le insisto muchachos, vamos. Tienen que hacer un pequeño estado de resultado. ¿Terminaste, Lilian? ¿Cuánto te dio el resultado final? 11.360. 11.360. Ya, veamos si el resto llega al mismo valor. Vamos rapidito, vean si llegan a 11.360. ¿Sí? Ya, un minuto más y lo desarrollamos ahí en la pizarra. ¿Ustedes terminaron? Sí. Sí, adelante. ¿Estaríamos listos? Bien, por un asunto de tiempo lo vamos a hacer acá. Fíjate, mira, tenemos
Ingreso por venta. ¿De cuánto es? 80.000. 80.000. El costo por venta, dijimos que era del... 35%. Y si le sacan el 35%, ¿eso cuánto queda? 28.000. Pero como un costo de una salida de caja se coloca en negativo. Se resta y queda la ganancia bruta. Y por lo tanto, ¿cuánto queda? 52.000. 52.000. Acá hay un montón de costos fijos que yo por efecto didáctico lo uní simplemente. Entonces, todos estos costos, ¿cuánto eran en total? 20.000. Y en ese momento llegaste a tu buy, o sea, a tu utilidad operacional, ¿cierto? Que acá es 32.000, ¿cierto? Bien, con ese buy lo que tienes que hacer es multiplicarlo por 1 menos 0,27, dije, ¿cierto? O sea, multiplicarlo por 0,77. 73, perdón. Y por lo tanto, ahora sí que viene el concepto de no pack, porque es esto por esto. ¿Y cuánto da? 23,360. Y ahora al no pack se le restan la inversión y me queda ¿cuánto? 11.360. Y ese recién ahí es el resultado B, el numerito B. ¿Lo ves? ¿Estamos hasta ahí? Ya, terminen de copiarlo rápidamente, un minutito. Rosana. No, dice inversión. El ahí significa inversión inicial. Bien. Y ahora vamos a discutir los tres últimos puntos que son mucho más rápidos. Entonces pongan como título, se supone que ya se entendió y se copió. ¿Todavía no? Y vamos a discutir los tres últimos puntos. Entonces coloquen ahí como título. Lo vamos a hacer en una sola, ¿ya? Coloquen perpetuidad. El tercer punto, coloquen perpetuidad, coma, inversión alternativa y nivel de eficiencia. Vamos a... ¿Inversión alternativa? Sí, ahí está, mira. Perpetuidad, ¿lo ves? Inversión alternativa y nivel de eficiencia. Lo voy a hacer puntito porque no es como esto que hay que ver, no, hay que entender el concepto. ¿Estamos? Ya, entonces anoten ahí. Al usar, anoten, al usar el supuesto de continuidad de giro, al usar el supuesto de continuidad de giro, estamos hablando de una perpetuidad. Repito, al usar el supuesto de continuidad de giro, estamos hablando de una perpetuidad, ¿ya? Punto seguido. Y toda perpetuidad
calcula, y toda perpetuidad calcula su valor actual o presente, y toda perpetuidad calcula su valor actual o presente por medio de la fórmula así, miren. Valor actual, pero no de cualquier cosa, no, de una perpetuidad. ¿Por qué? Porque estamos aplicando ahora concretamente el supuesto de continuidad de giro. Entonces, toda perpetuidad es así. El flujo partido por la tasa de interés. No por 1 más R, no, por la tasa de interés. Así se calcula el valor actual de una perpetuidad. El flujo partido por la tasa de interés. ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende la idea ahí? A ver, mira para acá un poquito. Mira, fíjate. Miren para acá para que entiendan bien esto. Miren, mira. Si yo, le insisto, mira, si yo todos los años, te repito, todos los años, de aquí al infinito, porque es una perpetuidad, te doy 1.000.000 de pesos al año. ¿Estamos? Todos los años te doy 1.000.000 de pesos. Que puede ser una jubilación perpetua heredable, por ejemplo. ¿Ya? El flujo va a ser 1.000.000 de pesos. Y la tasa de interés anual más o menos ronda en el 6%. ¿Estamos? Entonces, divide ahí porfa 1.000.000 en 0,06. Para que entiendan de qué estamos hablando. ¿Cuánto da? 16 millones. 666.666. Ya, ¿a todos les dio lo mismo? Ya. Entonces mira, fíjate. ¿Qué quiere decir esto? Mira, ¿qué quiere decir esto? Fíjense acá porque esto es lo clave. Mira, si yo te doy todos los años, todos, 1.000.000 de pesos, por ejemplo en enero, todos los eneros te doy 1.000.000 de pesos, y la tasa anual permanece constante al 6%, es lo mismo que te dé ahora 16.666.666. Es lo mismo. Porque esta platita tú la colocas al banco al 6% y te va a generar el mismo flujo. ¿Se entiende la idea? Entonces, un flujo perpetuo de 1.000.000 se puede establecer cuál es su valor actual o presente. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Y mira cómo se aplica en la ecuación. Mira cómo se aplica en la ecuación. AN por B menos A por I. ¿Qué es lo que...? Mira, te insisto, mira acá porque aquí ya estoy entrando en tierra derecha a la ecuación. Mira, ¿qué es lo que es AN? Inverso del cabo. O sea, 1 partido por cabo, ¿cierto? O sea, esto es lo mismo que colocar B menos A por I dividido por KO. Y si tú te fijas, esto tiene esta forma, mira, mira. En el numerador tienes un flujo, ¿lo ves? Y en el denominador tienes una tasa. O sea que esto es una perpetuidad. ¿Lo vieron? Anótenlo ahí. Anótenlo. Ustedes vieron que esa ecuación parecía muy sencilla, pero tiene muchas cosas. Y todavía me falta mostrarles 3 más. 2 que están ahí y un gráfico. Yo creo que el lunes, por un asunto de tiempo, hacemos un ejercicio completo con esta ecuación. Pero lo interesante es que la entiendan todas sus partes. Bien.
Estaríamos con eso, ¿cierto? Entonces, el AN, ¿qué es lo que es? 1 partido por KO. ¿Y qué quiere decir eso? Que esta parte de acá es una perpetuidad. ¿Lo ven? Que arriba tiene un flujo en el numerador y abajo tiene una tasa de interés. Y la tasa de interés no es cualquiera, es la más importante de toda la finanza, que es tu KO, tu costo promedio ponderado de capital. ¿Estamos? ¿Terminaron ahí de coger? Ya, pongan ahí abajito. Abajito coloquen. La inversión alternativa, a ver, mira para acá y lo vas a entender de inmediato. Mira, ¿qué es lo que es B? ¿Qué es lo que es B? Lo que es capaz de generar la empresa, ¿cierto? Que sería su byte después de pagar impuestos, y si hay inversiones se las resta, pero es lo que es capaz de generar la empresa, ¿sí o no? ¿Cuál es la inversión alternativa? Que tú pongas el A, que el A es el monto de los activos a precio de mercado multiplicado por una tasa de interés. O sea, por ejemplo, aquí tengo 100 millones, y si yo pongo los 100 millones, por decirte algo, al 3%, eso va a ser 100 millones de pesos multiplicado por 0,03. Entonces, ¿qué estoy comparando acá? Mira, ¿qué estoy comparando acá? Lo que la empresa es, con su gestión, es capaz de producir menos la inversión alternativa, menos el costo alternativo. ¿Se entiende la idea? ¿Cuánto es 100 millones por 0,03? Son 3 millones. Entonces mira, fíjate acá. Si esto es 3 millones, e imagínate nomás, imagínate que el B, es decir, el NOPAT por 1 menos T, menos las inversiones, también fuera 3 millones. Mira aquí. ¿Cuánto es capaz de agregar esa empresa? Nada. ¿Lo ven? Nada. Entonces, ¿cuánto vale esa empresa? Vale lo que vale su activo a precio de mercado. ¿Lo ven? Pero si tú eres eficiente, estos no van a ser 3 millones, van a ser 5. Entonces, 5 menos 3, 2 millones, esa distancia, pero a perpetuidad. ¿Lo van entendiendo? Ya, entonces tenemos la idea, fíjate, del WOT, que es 1 partido por el KO, es el AN. El NOPAT, que es el byte por el 1 menos T menos las inversiones. La perpetuidad, que se ve de ahí, porque esto está dividido por KO. Luego tenemos la inversión alternativa, que la inversión alternativa es colocar toda la platita de tu activo, por ejemplo, en un banco, y que el banco te dé la platita que corresponde, y tú lo comparas con el banco. Y finalmente, esto que dice acá, nivel de eficiencia, el nivel de eficiencia es una resta que es B menos A por I. Tú comprenderás que si es mayor que 0, ¿lo ven? La empresa es eficiente porque genera más que su costo alternativo. ¿Se entiende ahí, no? Si esto es igual a 0, la empresa genera su costo alternativo y no está añadiendo valor. Pero si es menor que 0, la empresa es ineficiente porque es preferible tener la platita en su costo alternativo que trabajarla. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Se dieron cuenta de esto último? Repito, esto que está dentro del paréntesis se llama nivel de eficiencia. Si el B es más grandote que esto, tú eres eficiente porque está añadiendo valor. Si es igual, tú solamente compensas tu costo alternativo. No le agregas valor a tu empresa. Pero también puede ser negativo, porque tú eres menos eficiente que tu costo alternativo. Imagínate que acá te sale 2 millones menos 3,
vas a ir restando valor. ¿Se entendió? Bien. Ya no sé dónde escribir acá. Ya. Y lo último es esto, mira. Voy a escribir un pequeño grafiquito, de ahí ustedes le sacan foto y voy a escribir esta misma ecuación, pero 2 veces, así simple como está, y ahora con todo lo que nosotros vimos, ¿ok? Para que se den cuenta. Entonces, miren para acá, fíjate, mira. ¿Qué pasa? Que acá tú tienes dinero. Mira el grafiquito, este es el gráfico de la valorización mixta. Entonces, les repito, muchachos, pongan atención acá, mira, este gráfico se entiende en un segundo si estás concentrado. Mira, tienes una base, que yo les dije, la base es fija y esa base está dado por el A. ¿Qué es lo que es el A? Lo activo a precio de mercado. ¿Ya? Entonces, el A son todos tus activos a precio de mercado. Pero con esta parte de acá, que es una perpetuidad, pero que en el numerador tiene un nivel de eficiencia, ¿qué es lo que está pasando? Que tú puedes hacer esto. Puedes partir de la, y si tú eres ineficiente, el valor de la empresa va a ir cayendo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando esta parte es negativa. ¿Lo ven? ¿Se entiende ahí? Cuando cuando B menos AI menor que 0. Cuando B menos AI es igual a 0, te vas a quedar en la línea de A. Y la empresa puede ir ganando valor cuando B menos AI es mayor que 0. Porque es una perpetuidad. Cada vez va a ir creciendo más el valor. ¿Se entendió? Ya, terminen de copiarlo y termino la clase. Voy a borrar todo y voy a colocar 2 veces la ecuación. Una simplecita y otro con todo lo que vimos acá, porque ahora sí lo debieses entender. Y el día lunes me comprometo a mostrarle un ejemplo con la aplicación de esto. ¿Se entendió, Livio, no? Ya, termine de copiar, voy a borrar toda la pizarra y voy a anotar 2 veces la ecuación. Terminen de copiar o sáquenle una fotito. Yo ahí, la inversión alternativa. Ustedes me dirán, ¿puedo borrar? ¿Todavía no? Un segundito. Bueno, si tienen que irse, obviamente que se van nomás, pero en un minuto termino colocando las 2 ecuaciones. La básica y después con todo lo que vimos, que ya lo debiera entender en profundidad. Borra esa parte después. Eso ya lo voy a... ¿Puedo borrar acá? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces mira, lo que te quiero decir para terminar por hoy día, por fin, es esto. Mira. Que en un primer momento, cuando se coloca la ecuación, cuando uno no sabe todos estos detalles, ¿cierto? Cuando se coloca la ecuación, se coloca así. Valor de la empresa por una valorización mixta. Entonces uno coloca A más B menos A, aquí me faltó AN, por I.
Y eso tiene completo sentido, pero lo que pasa es que no se entiende todos los detalles. ¿Estamos ahí? Pero ahora, como se supone como que se entiende todos los detalles, ustedes van a entender esta, y espero que entiendan esta expresión. Entonces, el valor de la empresa mixta es igual a, fíjate, el A lo mantenemos. El A, ¿qué es lo que es? Los activos a precio de mercado. El AN, ya sabemos que 1 partido por KO. No voy a poner la fórmula del KO ahí, pero ustedes ya saben que hay una fórmula para calcular. Pero, y también saben que eso se refiere a una perpetuidad, porque está aplicado el concepto de continuidad de giro. Luego, el B que está ahí, ese B es el VAI por 1 menos T menos las inversiones que puedas tener. ¿Sí o no? Sí. Y luego, A por I es el costo alternativo. ¿Lo ven ahora? Esta ecuación es exactamente la misma que esa, lo que pasa es que aquí están trabajados todos los detalles. Aquí está el KO, aquí está la perpetuidad, aquí está el concepto de no-pat, aquí está el concepto de inversión alternativa y aquí está el concepto de nivel de eficiencia. ¿Estamos? ¿Se entendió? Me dicen que no y me desmayo. ¿Se entendió bien o no? Sí, profe. El día lunes vamos a partir con esto, vamos a partir haciendo un ejemplo de esto con muchos numeritos. Estaríamos, nos vemos el lunes.